La niebla se alzaba como un velo gris, tan densa que parecía tragarse el mundo. Luna, una perra mestiza de pelaje grisáceo y ojos ámbar que brillaban como faros en la penumbra, permanecía inmóvil, con el cuerpo tenso y las orejas erguidas. A su lado, sus dos cachorros, Sol y Estrella, temblaban pegados a su flanco, sus pequeños cuerpos apenas cubiertos por un pelaje ralo que no los protegía del frío cortante. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, un rastro metálico que Luna no podía identificar, pero que le erizaba el pelo del lomo. El silencio era opresivo, roto solo por el susurro del viento que arrastraba la niebla en remolinos y por los suaves gemidos de los cachorros. «No os mováis, pequeños», murmuró Luna, su voz un ronco susurro que intentaba ser firme, pero que temblaba con el peso del miedo. Sus ojos escudriñaban la niebla, buscando algo, cualquier cosa, un árbol, una roca, un indicio de vida. Pero todo era gris, un lienzo infinito de vacío que parecía burlarse de su instinto. Sol, el más valiente de los dos, alzó la cabeza, su hocico húmedo rozando el pelaje de su madre. «Mami, ¿dónde estamos?», preguntó, su voz aguda y llena de confusión. Estrella, más tímida, solo se acurrucó más, sus ojitos cerrados como si quisiera borrar el mundo. Luna no respondió de inmediato. No tenía una respuesta. Hace apenas unas horas, todo era diferente. Recordó el patio soleado donde Sol y Estrella corrían, persiguiendo mariposas y mordisqueando los cordones de los zapatos de sus dueños. Recordó las manos que la acariciaban, aunque a veces con prisa, y las risas de los niños que jugaban con sus cachorros. Pero también recordó la última mirada de esos humanos, los que ella consideraba su familia. Una mirada fría, distante, mientras el auto se detenía en este lugar olvidado. La puerta se abrió, y Luna, con Sol y Estrella en una caja, fue dejada en el suelo. «Quédate aquí», dijo la mujer, su voz quebrada, antes de que el motor rugiera y el auto desapareciera en la niebla. Luna ladró, corrió tras ellos, pero la niebla la envolvió, y el sonido del motor se desvaneció como un eco traicionero. Ahora, en este terreno baldío, Luna sentía el peso de la traición como una piedra en el pecho. Sus cachorros dependían de ella, y el hambre ya comenzaba a morderles el estómago. Sus propios huesos se sentían pesados, y el frío se filtraba a través de su pelaje, que alguna vez fue brillante pero ahora estaba apelmazado por el lodo. Caminó lentamente, olfateando el suelo, buscando algo que pudiera servir de alimento. El olor a musgo y podredumbre la guió hasta un charco de agua turbia. Se inclinó, lamió con cautela, y el sabor amargo le arrugó el hocico. No era ideal, pero era algo. «Venid, pequeños», llamó, y los cachorros se acercaron, bebiendo con pequeños lengüetazos torpes. Estrella tosió, y Luna la lamió suavemente, limpiando el lodo de su carita. «Mami, ¿cuándo volvemos a casa?», preguntó Sol, sus ojos grandes y dorados buscando respuestas en los de Luna. Ella sintió un nudo en la garganta, un dolor que no podía expresar. «Casa». La palabra era un eco de algo que ya no existía. Pronto, mintió, porque no podía soportar la idea de apagar la esperanza en esos ojos. «Pero primero, tenemos que encontrar comida». El terreno era un laberinto de sombras difuminadas por la niebla. Árboles retorcidos se alzaban como espectros, sus ramas desnudas arañando el aire. Luna avanzó, con los cachorros pisándole los talones, sus pequeñas patas hundiéndose en el lodo. Cada paso era un esfuerzo, cada sonido un sobresalto. Un crujido lejano hizo que Luna se detuviera, sus orejas girando como antenas. ¿Era un animal? ¿Un humano? ¿O solo el viento jugando con su miedo? «Quedaos cerca», ordenó, y los cachorros obedecieron, sus cuerpos pegados al suyo. Tras lo que pareció una eternidad, Luna encontró algo, un trozo de pan mohoso, medio enterrado en el lodo. Lo olfateó con desconfianza, pero el hambre era más fuerte que la cautela. Lo arrancó del suelo y lo partió con los dientes, dándole un pedazo a cada cachorro. Sol lo devoró con entusiasmo, pero Estrella lo mordisqueó con desgana, su pequeño cuerpo temblando. «Come, pequeña», susurró Luna, empujando el pan con el hocico. «Necesitas estar fuerte». La niebla parecía hacerse más espesa, como si quisiera envolverlos para siempre. Luna sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Este lugar no era solo un terreno baldío, había algo en él, algo que la ponía en alerta. Los cachorros, agotados,
Se tumbaron en el suelo, y Luna decidió que debían descansar. Con sus patas, comenzó a cavar bajo un arbusto espinoso, creando un refugio improvisado. El suelo estaba duro, y las espinas le rasgaban la piel, pero ella seguía, impulsada por la necesidad de proteger a sus pequeños. Aquí estaremos a salvo, dijo, más para sí misma que para ellos, mientras los guiaba al hueco. Los cachorros se acurrucaron juntos, y Luna se tumbó a su lado, cubriéndolos con su cuerpo para darles calor. El tiempo se deslizaba lentamente, marcado solo por el latido de su corazón y la respiración entrecortada de los cachorros. Luna mantuvo los ojos abiertos, vigilando la niebla. Recordó los días en que confiaba en los humanos, en sus promesas de amor eterno. Pero ahora, esas promesas eran cenizas, y ella estaba sola, con dos vidas frágiles dependiendo de su fuerza. La rabia y el dolor se mezclaban en su pecho, pero los empujó hacia abajo. No había tiempo para lamentos. Solo había espacio para sobrevivir. De repente, un sonido rompió el silencio. No era el viento, ni un crujido de ramas. Era un paso, pesado y deliberado, acercándose. Luna se puso en pie, su cuerpo tenso como un arco. Los cachorros se removieron, pero ella les indicó que se quedaran quietos con un gruñido bajo. La niebla se movió, y una sombra emergió, alta y borrosa. No era un animal. Era humana. Luna sintió un nudo en el estómago. ¿Era uno de los que la abandonaron, regresando por remordimiento? ¿O era algo peor? La figura se acercó, y una voz suave, casi inaudible, cortó el aire. Tranquila, no os haré daño. Luna gruñó, mostrando los dientes, su instinto protector en llamas. Los cachorros se apretaron contra ella, y Sol susurró, «Mami, ¿quién es?». La figura dio un paso más, y la niebla se abrió lo suficiente para revelar un rostro joven, cubierto por una capucha. Una mano se extendió, no con amenaza, sino con algo que olía a comida. Luna olfateó el aire, dividida entre la desconfianza y la desesperación. La figura murmuró algo más, palabras que Luna no entendió, pero que tenían un tono diferente al de sus antiguos dueños. Había algo en esa voz, algo que le hacía querer creer, aunque su corazón herido le gritaba que no confiara. La niebla se cerró de nuevo, envolviendo a la figura, pero Luna no apartó la mirada. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de una mezcla de esperanza y terror. ¿Quién era este extraño? ¿Era su salvación, o un nuevo peligro disfrazado en la niebla? Los cachorros la miraron, esperando una señal, y Luna supo que cualquier decisión que tomara cambiaría sus vidas para siempre. La niebla se arremolinaba a su alrededor, como si intentara envolverlos en un abrazo sofocante, pero la luz de la linterna de Mateo cortaba la penumbra con un haz débil y tembloroso. Luna, con los músculos tensos y los ojos fijos en la figura humana, gruñó suavemente, su instinto protector en guerra con el hambre que le roía las entrañas. Sol y Estrella, acurrucados contra su flanco, temblaban, sus pequeños cuerpos incapaces de soportar el frío húmedo que se filtraba a través de su pelaje ralo. La voz de Mateo, baja y calma, volvió a sonar, «Tranquila, no os haré daño. Vamos, dejadme ayudaros». Había algo en su tono, una suavidad que contrastaba con la dureza del mundo que Luna había conocido, pero ella no podía permitirse confiar. No todavía. La mano extendida de Mateo sostenía un pedazo de carne seca, cuyo olor llegó hasta el hocico de Luna, despertando un rugido en su estómago. Sol alzó la cabeza, sus ojos dorados brillando con curiosidad. «Mami, huele bien», susurró, y Estrella, aunque más tímida, lamió el aire con su pequeña lengua. Luna dudó, su mirada alternando entre los cachorros y el extraño. Finalmente, dio un paso atrás, permitiendo que Mateo se acercara. Él se movió con lentitud, como si entendiera que un movimiento brusco podría romper el frágil hilo de confianza que comenzaba a tejerse. «Eso es, buena chica», murmuró, dejando la carne en el suelo antes de retroceder. Luna olfateó la comida, su corazón latiendo con fuerza. No había veneno, no había trampa. Solo comida. Con un movimiento rápido, la tomó y la partió en tres, dando los pedazos más grandes a sus cachorros. Sol y Estrella la devoraron con avidez, sus pequeños dientes trabajando con entusiasmo. Mateo se agachó, manteniendo la distancia. «No podéis quedaros aquí», dijo, más para sí mismo que para ellos.
Este lugar no es seguro. Luna lo observó, tratando de descifrar sus intenciones. Sus ropas estaban desgastadas, una chaqueta de cuero llena de rasguños y un par de botas cubiertas de lodo. Pero sus ojos, apenas visibles bajo la capucha, tenían una calidez que Luna no había visto en mucho tiempo. «Vamos, os llevaré a un lugar donde podréis descansar», añadió, y se puso de pie, señalando un viejo todoterreno estacionado a unos metros, su silueta apenas discernible en la niebla. Luna dudó. El recuerdo de la traición de sus antiguos dueños ardía en su pecho, pero el frío estaba calando en los huesos de sus cachorros, y el hambre no les daría tregua por mucho tiempo. Con un gruñido bajo, como advertencia, recogió a Sol y Estrella con el hocico y los llevó hacia el vehículo. Mateo abrió la puerta trasera y extendió una manta raída pero limpia sobre el asiento. «Subid, pequeños», dijo, y Luna, tras un último momento de vacilación, saltó al interior, manteniendo a los cachorros cerca. El olor a gasolina y cuero viejo llenó sus fosas nasales, y el motor rugió al encenderse, haciendo que Sol y Estrella se apretaran contra ella. La niebla parecía perseguirlos mientras el todoterreno avanzaba, los faros apenas capaces de perforar la densa cortina gris. El trayecto fue silencioso, salvo por el ronroneo del motor y el ocasional gemido de los cachorros. Luna mantuvo los ojos fijos en Mateo, cuya atención estaba en el camino invisible. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a una cabaña de madera que parecía surgir de la niebla como un espejismo. Las tablas estaban desgastadas, y el tejado tenía agujeros que dejaban filtrar la humedad, pero la luz cálida que se escapaba por las ventanas rotas prometía refugio. Mateo bajó y abrió la puerta trasera. «Bienvenidos a mi pequeño santuario», dijo con una sonrisa cansada. Dentro, el aire olía a heno seco, a pelaje húmedo y a algo más, un rastro de vida que hizo que Luna alzara las orejas. La cabaña estaba llena de animales, un gato tuerto que los observó desde un rincón, un perro anciano con el hocico gris que dormía junto a una estufa, y un pájaro con una ala rota que piaba débilmente desde una caja. Todos parecían exhaustos, pero vivos. Mateo se arrodilló junto a Luna, ofreciendo un cuenco de agua limpia. «Aquí todos tienen una historia», dijo. «Como vosotros». Sus palabras eran suaves, pero Luna percibió un peso en ellas, como si cargara con más de lo que mostraba. Una mujer entró por una puerta lateral, su cabello recogido en una trenza desordenada y las manos manchadas de tierra. «Mateo, ¿más?» «No tenemos suficiente comida», dijo, su voz cortante pero no cruel. Era Clara, según dedujo Luna por la forma en que Mateo le respondió. «No podía dejarlos allí, Clara. Ese lugar, ¿sabes lo que es?» Clara suspiró, mirando a Luna y a los cachorros. «Son hermosos», admitió, suavizando su tono. «Pero si seguimos así, nos quedaremos sin nada». Mateo asintió, pero su expresión era decidida. «Encontraré la manera. Siempre lo hago». Clara se acercó a los cachorros, y Luna gruñó por instinto, haciendo que la mujer retrocediera. «Tranquila, solo quiero ayudar», dijo Clara, mostrando las manos vacías. Luna relajó los músculos, permitiendo que Clara acariciara a Estrella, quien respondió con un tímido movimiento de cola. Sol, más audaz, olfateó las botas de Clara, buscando más comida. La escena era cálida, pero Luna no podía bajar la guardia. Este lugar, aunque seguro por ahora, no era su hogar. Y los humanos, incluso los amables, siempre tenían un límite. Mateo preparó un rincón para ellos, con una manta gruesa y un cuenco de comida, restos de arroz mezclado con trozos de carne. Luna comió con cautela, asegurándose de que los cachorros tuvieran suficiente antes de probar bocado. Sol y Estrella, agotados, se durmieron casi de inmediato, sus pequeños cuerpos finalmente relajados. Luna los lamió con suavidad, limpiando el lodo de sus orejas y hocicos. Por primera vez en días, sintió un destello de alivio, pero no de paz. Este lugar era un refugio, pero también un recordatorio de lo frágil que era su situación. Mateo y Clara hablaron en voz baja junto a la estufa, sus palabras apenas audibles. «Ese terreno donde los encontraste, es un lugar donde la gente deja cosas que quiere olvidar», dijo Clara, su voz cargada de desprecio. «Animales, basura, recuerdos. Todo termina allí». Mateo asintió, su rostro ensombrecido. «No solo eso. Hay algo más en esa niebla. Algo que no me gusta».
Luna, aunque no entendía las palabras, captó la tensión en sus voces. Sus orejas se alzaron, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Este lugar, esta cabaña, no era solo un refugio. Era un campo de batalla, y ellos eran sobrevivientes. La noche cayó, y la niebla parecía presionar contra las ventanas, como si quisiera entrar. Los animales en la cabaña estaban inquietos, el gato tuerto maullando suavemente y el perro anciano gruñendo en sueños. Luna se tumbó junto a sus cachorros, sus ojos fijos en la puerta. El calor de la estufa era reconfortante, pero no podía disipar la sensación de que algo los observaba desde fuera. Entonces, un sonido rompió el silencio, un aullido largo y escalofriante que hizo que los cachorros se estremecieran. Luna se puso en pie, sus colmillos al descubierto. No era un lobo, no en este lugar. Era algo más, algo que olía a hambre y desesperación. Mateo se levantó de un salto, su rostro pálido. Agarró un rifle que descansaba contra la pared, sus manos temblando ligeramente. No es un lobo, murmuró, mirando hacia la puerta. Clara se acercó a él, sus ojos llenos de preocupación. No salgas, Mateo. No esta noche. Pero él ya estaba moviéndose, su linterna en una mano y el rifle en la otra. Luna sintió un nudo en el estómago. Los cachorros la miraron, y Sol preguntó, «Mami, ¿qué es eso?» Luna no respondió. No podía. Porque en ese momento, supo que la niebla escondía algo más que sombras. Algo los estaba observando, y no descansaría hasta encontrarlos. La niebla parecía viva, pulsando con una energía que hacía que el pelaje de Luna se erizara. Los aullidos resonaban en la oscuridad, cada vez más cercanos, un coro de voces ásperas que cortaban el silencio de la cabaña como cuchillos. Luna estaba de pie, con las patas firmes en el suelo de madera astillada, su cuerpo formando una barrera entre sus cachorros y la puerta. Sol y Estrella temblaban detrás de ella, sus pequeños cuerpos apretados contra el suyo. «Mami, ¿qué es eso?», susurró Sol, su voz aguda temblando de miedo. Luna no respondió, pero su gruñido bajo fue suficiente para calmarlos, aunque fuera solo por un momento. Sus ojos ámbar brillaban en la penumbra, fijos en la puerta, donde las sombras de la niebla danzaban como fantasmas. Mateo, con el rifle en la mano, se acercó a la ventana, su rostro tenso mientras intentaba ver a través de la cortina gris. Clara lo siguió, sus manos apretando un cuchillo de cocina con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «No salgas, Mateo», susurró ella, su voz cargada de urgencia. «No sabemos cuántos son». Pero Mateo negó con la cabeza, su mirada endurecida por una determinación que Luna no había visto antes. «No puedo dejar que entren. Hay demasiados animales aquí». El gato tuerto maulló desde su rincón, y el perro anciano, que hasta ahora había estado dormido, alzó la cabeza con un gruñido débil. El pájaro con el ala rota piaba frenéticamente, como si también sintiera la amenaza que se acercaba. Luna olfateó el aire, y el olor le golpeó como un puñetazo, pelaje húmedo, hambre, y algo más, un rastro de desesperación que le resultaba familiar. No eran lobos, como Mateo había dicho. Eran perros, como ella, pero diferentes. Sus aullidos no eran de caza, sino de supervivencia, de un dolor que Luna conocía demasiado bien. La traición, el abandono, la lucha por un pedazo de comida. Su corazón se apretó, pero no había tiempo para compasión. Sus cachorros estaban en peligro, y eso era todo lo que importaba. La puerta de la cabaña tembló con un golpe seco, como si algo pesado la hubiera embestido. Sol y Estrella gimieron, y Luna los empujó hacia el rincón más alejado, donde la manta seguía tibia por el calor de sus cuerpos. «Quedaos aquí», gruñó, su voz baja pero firme. Mateo levantó el rifle, pero Clara lo detuvo, poniéndole una mano en el brazo. «Si disparas, los atraerás a todos», susurró. «Necesitamos reforzar la puerta». Mateo asintió, y juntos comenzaron a arrastrar una mesa vieja para bloquear la entrada. Luna los observó, dividida entre la necesidad de proteger a sus cachorros y la urgencia de entender qué estaba pasando fuera. Otro golpe sacudió la puerta, esta vez más fuerte, y un aullido desgarrador atravesó la madera. Luna sintió un escalofrío. No podía quedarse dentro, esperando a que la amenaza los alcanzara. Con un movimiento rápido,
se deslizó hacia una ventana rota en la parte trasera de la cabaña, donde la niebla se filtraba como un río lento. Luna, no, susurró Mateo, notando su movimiento, pero ella ya estaba saltando al exterior, sus patas hundiéndose en el lodo frío. La niebla la envolvió de inmediato, cegándola, pero su olfato la guió. El olor de los perros era más fuerte ahora, mezclado con el hedor a sangre seca y miedo. Avanzó con cautela, sus orejas girando para captar cada sonido. Los aullidos se habían detenido, reemplazados por gruñidos bajos y el roce de patas en el suelo. A través de la niebla, vio siluetas, al menos 5 perros, delgados y desgreñados, con los ojos brillando en la oscuridad. No eran una manada unida por lealtad, sino por necesidad. Sus cuerpos estaban marcados por cicatrices, sus costillas visibles bajo el pelaje apelmazado. Luna se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. No quería pelear, pero tampoco podía dejar que se acercaran a la cabaña. «No sois bienvenidos aquí», gruñó, su voz resonando en la niebla. Uno de los perros, un macho grande con una oreja rota, dio un paso adelante. Su gruñido era profundo, pero sus ojos no mostraban odio, solo hambre. «No queremos pelear», dijo, su voz áspera, como si hablar le costara esfuerzo. «Solo queremos comida». Luna lo miró, y por un momento, vio su propio reflejo en él, un sobreviviente, abandonado, olvidado. «No hay suficiente para todos», respondió, manteniendo su postura firme. «Pero puedo ayudaros a buscar, si os alejáis». El perro de la oreja rota inclinó la cabeza, como si evaluara sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, un nuevo golpe contra la cabaña resonó en la noche, seguido por un grito de Clara. Luna giró la cabeza, su instinto gritándole que regresara con sus cachorros. Pero en ese instante, el caos estalló. Uno de los perros salvajes, más pequeño y desesperado, se lanzó hacia la cabaña, rompiendo una tabla suelta de la pared trasera. Luna corrió tras él, ladrando con furia, pero la niebla y el pánico la desorientaron. Dentro de la cabaña, los animales gritaban, el gato maullaba, el pájaro piaba, y los cachorros, Sol, Estrella, ladró Luna, entrando de un salto por la ventana rota. El interior estaba en desorden, la mesa que bloqueaba la puerta había sido empujada, y el perro salvaje estaba dentro, olfateando el cuenco de comida. Mateo lo enfrentó, blandiendo el rifle como un garrote, mientras Clara protegía a los cachorros con su cuerpo. «Fuera», gritó Mateo, golpeando al perro, que retrocedió con un aullido. Luna se lanzó contra él, sus dientes rozando su flanco, y el intruso salió corriendo, perdiéndose en la niebla, pero cuando Luna se giró hacia sus cachorros, su corazón se detuvo. Estrella estaba allí, temblando junto a Clara, pero Sol no estaba. Sol ladró, su voz quebrándose de pánico. Corrió hacia el rincón donde los había dejado, olfateando frenéticamente. Su olor estaba allí, pero se desvanecía hacia la ventana rota, hacia la niebla. «No», gruñó, su cuerpo temblando de rabia y miedo. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, susurró, «Se lo llevó la niebla, lo vi correr tras el otro perro». Mateo dejó caer el rifle, su rostro pálido. «Lo encontraremos», dijo, pero su voz temblaba. Luna no lo escuchó. Ya estaba saltando por la ventana, sus patas golpeando el lodo mientras seguía el rastro de Sol. La niebla era un muro, pero el olor de su cachorro era un faro en la oscuridad. Corrió, ignorando los aullidos de los otros perros, ignorando el frío que le quemaba los pulmones. Solo importaba Sol, su pequeño valiente, perdido en un mundo que no perdonaba. El terreno se volvió más áspero, las rocas cortando sus patas, pero Luna no se detuvo. El olor de Sol era débil, mezclado con el de los perros salvajes y algo más, algo metálico que le revolvía el estómago. La niebla comenzó a disiparse ligeramente, revelando un paisaje desolado, árboles muertos, charcos de agua turbia, y un silencio que era más aterrador que los aullidos. Entonces, lo vio, una huella pequeña, inconfundible, en el lodo. Era de Sol. Pero junto a ella, había otras huellas, más grandes, más profundas. Los perros salvajes no estaban solos. Algo, o alguien, los seguía. Luna levantó la cabeza, su aliento formando nubes en el aire frío. «Sol, estoy aquí», ladró, esperando una respuesta.
pero solo hubo silencio. Su corazón latía con fuerza, cada latido un recordatorio de su promesa de proteger a sus cachorros. No podía fallar. No ahora. La niebla se cerró de nuevo, y un nuevo sonido rompió la quietud, un crujido, como pasos humanos, acercándose. Luna gruñó, sus colmillos brillando en la penumbra. ¿Era Mateo, siguiéndola? ¿O era algo peor, algo que había estado esperando en la niebla todo este tiempo? La niebla se adhería al pelaje de Luna como un manto frío y pegajoso, dificultando cada paso mientras corría tras el rastro de Sol. El olor de su cachorro, débil pero inconfundible, era lo único que la mantenía en movimiento, un hilo frágil en un mundo que parecía decidido a tragárselos. Sus patas se hundían en el lodo, las rocas afiladas le cortaban las almohadillas, pero el dolor era un eco distante comparado con el pánico que le apretaba el pecho. Sol, su pequeño valiente, estaba allí fuera, perdido en la niebla, y cada segundo que pasaba lo alejaba más de ella. El aire olía a musgo podrido y a algo más, un rastro metálico que le revolvía el estómago. Los aullidos de los perros salvajes se habían desvanecido, pero el silencio que los reemplazaba era aún más inquietante, como si la niebla misma contuviera la respiración. Sol, ladró Luna, su voz resonando en la penumbra, pero la niebla parecía devorar el sonido. Sus ojos ámbar escudriñaban cada sombra, cada contorno borroso que emergía del gris. El terreno era traicionero, lleno de raíces retorcidas y charcos que escondían trampas invisibles. De repente, sus patas tropezaron con algo duro, un objeto frío que resonó con un clang metálico. Luna retrocedió, gruñendo, y olfateó con cautela. Era una trampa oxidada, sus dientes de acero abiertos como una mandíbula lista para morder. El olor a sangre vieja impregnaba el metal, y Luna sintió un escalofrío. Este lugar no era solo un terreno baldío, era un cementerio de esperanzas, donde los abandonados como ella venían a desaparecer. Un crujido detrás de ella la hizo girar, sus colmillos al descubierto. Mateo emergió de la niebla, su linterna temblando en su mano. Luna, espera, dijo, su voz jadeante por la carrera. Su chaqueta estaba manchada de lodo, y su rostro pálido reflejaba el mismo miedo que ella sentía. Lo encontraremos, te lo prometo. Luna lo miró, dividida entre la desconfianza y la desesperación. No quería depender de un humano, no después de todo lo que había pasado, pero la imagen de Sol, solo y asustado, la obligó a sentir con un gruñido bajo. Mateo se arrodilló, examinando las huellas en el lodo. Por aquí, dijo, señalando un sendero apenas visible que se adentraba en un bosque de árboles desnudos. El bosque era un laberinto de sombras, las ramas retorcidas como dedos que intentaban atraparlos. El olor de Sol se hacía más fuerte, mezclado con el de los perros salvajes y ese rastro metálico que no podía identificar. Luna avanzaba con cautela, su cuerpo pegado al suelo, mientras Mateo la seguía, su linterna iluminando fragmentos del camino. Sol es listo, dijo Mateo, más para sí mismo que para ella. Si es como tú, sabrá esconderse. Luna no respondió, pero las palabras le dieron un destello de esperanza. Recordó las veces que jugaba con Sol en el patio, enseñándole a esconderse detrás de los arbustos, a moverse sin hacer ruido. Sé listo, pequeño, pensó, su corazón latiendo con fuerza. El sonido del agua rugiendo a lo lejos rompió sus pensamientos. Un río, pensó Luna, su olfato captando la humedad fresca que contrastaba con el olor a podredumbre del bosque. El rastro de Sol se dirigía hacia allí, y ella aceleró, ignorando el dolor en sus patas. Mateo tropezó tras ella, su respiración entrecortada. Cuidado, advirtió, señalando otra trampa medio oculta entre las hojas. Luna la esquivó, su instinto afilado por la urgencia. El río apareció ante ellos, una corriente turbulenta que cortaba el bosque como una cicatriz. Sus aguas rugían, espumosas y oscuras, arrastrando ramas y escombros. Luna olfateó el aire, y su corazón dio un vuelco. El olor de Sol estaba cerca, muy cerca, allí, exclamó Mateo, señalando una red abandonada que colgaba entre dos árboles al borde del río. Enredado en ella, luchando con pequeños gruñidos, estaba Sol. Sus ojos dorados brillaban con miedo, pero también con determinación, mientras intentaba liberarse. Mami, gimió al verla, su voz débil pero llena de alivio. Luna corrió hacia él, su hocico rozando la red áspera. Las cuerdas eran gruesas,
impregnadas de un olor a aceite y sangre que le revolvía el estómago. «Aguanta, pequeño», gruñó, mordiendo la red con cuidado para no lastimarlo. Mateo se arrodilló a su lado, sacando una navaja de su bolsillo. «Tranquilo, pequeño, te sacaremos», dijo, su voz calma pero tensa. Comenzó a cortar las cuerdas, pero sus manos temblaban, y la red era más resistente de lo que parecía. Luna lo ayudó, tirando con los dientes, pero cada movimiento hacía que Sol gimiera de dolor. La red estaba apretada contra su pequeño cuerpo, y una de sus patas sangraba donde las cuerdas habían cortado su piel. Luna sintió una oleada de rabia, pero la reprimió. No había tiempo para la furia, solo para salvar a su cachorro. El río rugía a su lado, su espuma salpicando sus patas. La niebla se había disipado ligeramente, revelando un cielo gris que parecía presionar sobre ellos. Luna olfateó el aire, y un nuevo olor la hizo detenerse. Los perros salvajes. Estaban cerca, demasiado cerca. Sus gruñidos resonaron desde el bosque, y las sombras de sus cuerpos comenzaron a emerger de la niebla. Eran al menos 6, sus ojos brillando con hambre y desesperación. Luna se colocó frente a Sol, su cuerpo tenso, lista para pelear. «No os acerquéis», gruñó, su voz resonando sobre el rugido del río. Mateo levantó la cabeza, su rostro pálido. «Maldita sea», murmuró, cortando más rápido. La navaja rasgaba la red, pero no lo suficientemente rápido. Los perros avanzaron, liderados por el macho de la oreja rota que Luna había enfrentado antes. Su mirada era diferente ahora, no solo hambrienta, sino calculadora, como si algo los impulsara más allá del instinto. «Luna, retrocede», dijo Mateo, poniéndose de pie con la navaja en la mano. Pero Luna no se movió. Sol estaba atrapado, y ella no lo dejaría. El líder de los perros gruñó, dando un paso adelante. «No queremos pelear», dijo, su voz áspera. «Solo queremos lo que es nuestro». Luna lo miró, confundida. «¿Lo que es nuestro?». Pero antes de que pudiera responder, un nuevo sonido cortó el aire, un crujido de ramas, seguido por un olor que hizo que su pelaje se erizara. No era un perro, ni un animal. Era humano. Y no era Mateo. «Cuidado», gritó Mateo, pero ya era demasiado tarde. Una figura emergió de la niebla, alta y envuelta en una capa oscura. Llevaba un palo largo, y el olor metálico que Luna había percibido antes era más fuerte ahora, mezclado con algo químico que le quemaba la nariz. Los perros salvajes retrocedieron, no por miedo a Luna o Mateo, sino por esta nueva presencia. La figura apuntó el palo hacia ellos, y Luna sintió un escalofrío. «Hay algo más aquí», susurró Mateo, su voz temblando. «Algo que los está controlando». Luna gruñó, sus colmillos brillando en la penumbra. Sol seguía atrapado, y los perros salvajes los rodeaban, pero esta nueva amenaza era diferente, más peligrosa. La niebla parecía cerrarse a su alrededor, como si conspirara con la figura oscura. Luna sabía que no podían quedarse allí, pero tampoco podía dejar a Sol. Con un rugido, se lanzó contra la red, decidida a liberar a su cachorro, mientras los gruñidos de los perros y el crujido de los pasos de la figura se acercaban. La niebla los envolvía, y el destino de Sol colgaba de un hilo tan frágil como el aire que los rodeaba. El rugido del río llenaba el aire, un estruendo constante que se mezclaba con los gruñidos de los perros salvajes y el latido frenético del corazón de Luna. La niebla, aunque más ligera, aún colgaba como un velo, difuminando las siluetas de los árboles y las figuras que la rodeaban. Sol, atrapado en la red, gimoteaba débilmente, sus pequeños ojos dorados fijos en su madre. Luna mordía las cuerdas con furia, sus dientes desgarrando las fibras ásperas, pero cada movimiento hacía que Sol se estremeciera de dolor. Mateo, arrodillado a su lado, cortaba con su navaja, su rostro tenso por la concentración. La figura oscura que había emergido de la niebla seguía allí, inmóvil, su palo largo apuntando hacia ellos como una amenaza silenciosa. Los perros salvajes, liderados por el macho de la oreja rota, formaban un semicírculo, sus gruñidos bajos resonando en la penumbra. Luna sintió el peso de la situación como una piedra en el pecho. Sol estaba herido, Mateo estaba agotado, y la presencia de esa figura desconocida hacía que su pelaje se erizara. Pero no había tiempo para el miedo. Con un último tirón, arrancó un pedazo de la red,
liberando una de las patas de Sol. «Aguanta, pequeño», gruñó, lamiendo su carita para calmarlo. Mateo cortó otra cuerda, y finalmente, Sol quedó libre, cayendo al suelo con un gemido. Luna lo levantó con el hocico, asegurándose de que pudiera sostenerse. Sus patas temblaban, pero estaba vivo. «Mami», susurró Sol, apretándose contra ella, pero no había tiempo para celebraciones. Los perros salvajes avanzaron, sus ojos brillando con una mezcla de hambre y algo más, una obediencia que no parecía natural. Luna se giró hacia el líder, el perro de la oreja rota, cuya presencia dominaba a los demás. Era enorme, un mastín con el pelaje cubierto de cicatrices, su cuerpo marcado por años de lucha. Pero sus ojos, grises y opacos, no mostraban solo furia. Había dolor en ellos, un dolor que Luna reconoció al instante. Era el mismo que ella llevaba desde el día en que sus dueños la abandonaron. «Tú», gruñó Luna, dando un paso hacia él. «No eres diferente a mí». El mastín, al que los otros perros parecían seguir ciegamente, inclinó la cabeza. «Me llamo Toro», dijo, su voz profunda y áspera, como si hablar le costara un esfuerzo inmenso. «No queremos pelear, pero no tenemos opción». Luna lo miró, confundida. «¿No tenemos opción?». Antes de que pudiera responder, la figura oscura dio un paso adelante, y el olor químico que emanaba de ella hizo que Luna retrocediera. Era un humano, pero no como Mateo. Este hombre tenía una presencia fría, calculadora, y el palo que sostenía no era un arma común. Había un brillo metálico en su extremo, y el olor a aceite y pólvora llenó el aire. «Atrás», gritó Mateo, poniéndose de pie con la navaja en la mano. Pero la figura no se inmutó. En lugar de eso, chasqueó los dedos, y los perros salvajes se tensaron, como si respondieran a una orden invisible. Luna lo entendió de inmediato, este hombre los controlaba, de alguna manera los había convertido en sus herramientas. Toro gruñó, pero no hacia Luna, sino hacia la figura. «No eres nuestro amo», dijo, su voz temblando de rabia contenida. Luna vio la oportunidad. Si podía llegar a Toro, tal vez podrían unirse contra esta amenaza mayor. «No soy sus esclavos», dijo Luna, acercándose a Toro con cautela. «Sé lo que es ser abandonado, ser olvidado. Pero no tenemos que pelear entre nosotros». Toro la miró, sus ojos grises parpadeando con un destello de duda. «No entiendes», respondió. «Ellos nos dan comida, pero a un precio. Nos usan para cazar, para atrapar presas, y si no obedecemos, nos matan». Luna sintió un nudo en el estómago. Los humanos que habían dejado esas trampas, los que controlaban a Toro y su manada, no eran simples cazadores. Eran algo peor, algo que explotaba el dolor de los abandonados. Mateo, ajeno a la conversación que Luna y Toro sostenían en su propio idioma, seguía enfrentando a la figura oscura. «Aléjate», advirtió, pero su voz temblaba. La figura rió, un sonido frío que cortó el aire como un cuchillo. «No te metas en esto, muchacho», dijo, su voz grave y cargada de desprecio. «Estos perros son míos. Y ese cachorro también lo será». Señaló a Sol, que temblaba junto a Luna, y ella sintió una oleada de furia que le quemó las entrañas. Nadie tocaría a su cachorro. Luna dio un paso hacia Toro, ignorando al humano por un momento. «Podemos detenerlo», susurró. «Juntos. Por tus compañeros, por mis cachorros». Toro dudó, su cuerpo tenso, pero algo en los ojos de Luna pareció alcanzarlo. Recordó su propia vida antes de caer en las garras de los cazadores, un patio, una familia, una promesa rota. «No confío en los humanos», gruñó, pero su mirada se suavizó al mirar a Sol. «Pero confío en ti». Antes de que pudieran actuar, el hombre levantó el palo, y un chasquido resonó en el aire. Los perros salvajes se lanzaron hacia adelante, no hacia Luna, sino hacia Mateo. Luna reaccionó por instinto, saltando frente a él, sus colmillos rozando el flanco de uno de los perros. «No», ladró Toro, interponiéndose entre su manada y Luna. «Basta». Su voz era un rugido, y por un momento, los perros se detuvieron, confundidos. Pero el hombre no estaba dispuesto a ceder. Apuntó el palo hacia Toro, y un destello iluminó la niebla, seguido por un estallido que hizo que Luna se encogiera. Toro gruñó, tambaleándose, pero no cayó.
La figura maldijo y levantó el palo de nuevo, pero Mateo fue más rápido. Con un grito, se lanzó contra el hombre, derribándolo al suelo. La navaja cayó de su mano, pero Mateo lo mantuvo inmovilizado, sus puños golpeando con furia. Luna aprovechó el caos para empujar a Sol hacia un arbusto cercano. «Quédate aquí», ordenó, y Sol obedeció, sus ojos llenos de miedo pero confiando en su madre. La pelea entre Mateo y el hombre era brutal, un torbellino de golpes y gritos. Los perros salvajes, sin la orden de su amo, comenzaron a dispersarse, pero Toro permaneció, su mirada fija en Luna. «Ayúdame», dijo ella, y juntos corrieron hacia el hombre, que ahora intentaba alcanzar el palo que había caído en el lodo. Luna lo mordió con fuerza, arrancándole un grito de dolor, mientras Toro lo empujaba con su peso. El hombre cayó al suelo, inmovilizado, pero no antes de que un nuevo sonido cortara el aire, el rugido de motores, acercándose desde la niebla. «Más vienen», gritó Mateo, levantándose con dificultad. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sus ojos ardían con determinación. «Tenemos que irnos, Luna». Ella asintió, recogiendo a Sol con el hocico. Toro miró a su manada, que ahora se dispersaba en la niebla, y luego a Luna. «No puedo dejarlos», dijo, su voz llena de pesar. Luna entendió. Toro no era solo un líder, era un protector, como ella. «Vete», gruñó Luna. «Pero no olvides esto. No estamos solos». Toro asintió, y con un último gruñido, se perdió en la niebla, seguido por los pocos perros que aún lo obedecían. Luna y Mateo corrieron hacia el río, Sol colgando de su hocico. Los motores se acercaban, y el olor a gasolina llenaba el aire. La niebla parecía burlarse de ellos, cerrándose a su alrededor, pero Luna no se detuvo. Sol estaba a salvo, pero la amenaza aún los perseguía, y algo le decía que este no era el final. El rugido de los motores resonaba en la distancia, un eco que parecía perseguirlos a través de la niebla. Luna corría con Sol colgando de su hocico, sus pequeñas patas balanceándose débilmente mientras ella saltaba sobre raíces y esquivaba rocas. El olor a gasolina impregnaba el aire, mezclado con el aroma húmedo del río que rugía a su lado. Mateo tropezaba detrás de ella, su respiración entrecortada, una mano apretada contra el flanco donde la lucha con el cazador lo había dejado herido. La niebla, aunque más ligera, seguía envolviéndolos como un sudario, difuminando el mundo en sombras grises. Toro y los perros salvajes habían desaparecido, pero Luna sabía que no estaban a salvo. Los motores se acercaban, y el peligro los acechaba como una bestia invisible. «Por aquí», jadeó Mateo, señalando un sendero estrecho que se desviaba del río hacia un bosque más denso. Luna dudó, sus ojos ámbar escudriñando la penumbra. El rastro de Toro aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a sangre y miedo. Pero no había tiempo para pensar en él. Sol temblaba en su hocico, y la cabaña, donde Estrella esperaba con Clara, estaba demasiado lejos. Con un gruñido bajo, Luna siguió a Mateo, sus patas hundiéndose en el lodo mientras el sonido de los motores se volvía más fuerte, un rugido que parecía vibrar en sus huesos. El bosque era un laberinto de árboles retorcidos, sus ramas desnudas arañando el aire como garras. La niebla se disipaba por momentos, dejando ver un cielo plomizo que prometía lluvia. Luna olfateó el aire, buscando cualquier señal de peligro. El olor a gasolina era más fuerte ahora, y con él venía un nuevo rastro, sudor humano, cuero y algo metálico que le erizaba el pelaje. Los cazadores no estaban solos, eran un grupo, y estaban organizados. «No podemos detenernos», dijo Mateo, su voz tensa mientras se apoyaba en un árbol para recuperar el aliento. La sangre manchaba su chaqueta, y Luna notó que su paso era más lento, cada movimiento un esfuerzo. «¿Estás herido?», gruñó Luna, aunque sabía que él no entendería sus palabras. Sol, aún en su hocico, gimió suavemente. «Mami, tengo miedo», susurró. Luna lo lamió con cuidado, depositándolo en el suelo para que descansara un momento. «Sé valiente, pequeño», respondió, su voz un murmullo cálido. Pero su mirada estaba fija en Mateo, que se arrodilló, jadeando. «No puedo dejaros solos», dijo él, como si respondiera a sus pensamientos. «No después de todo esto». Sacó un pañuelo de su bolsillo y lo presionó contra la herida, haciendo una mueca de dolor. «El río es nuestra mejor opción. Si podemos cruzarlo, tal vez los despistemos».
Luna miró hacia el agua, que rugía a pocos metros, su superficie espumosa y oscura. Cruzarlo sería arriesgado, especialmente con Sol herido y Mateo debilitado. Pero los motores estaban cada vez más cerca, y el olor a gasolina se intensificaba. No había otra opción. Con un movimiento rápido, levantó a Sol de nuevo y siguió a Mateo hacia la orilla. El río era más ancho de lo que parecía, sus aguas turbulentas arrastrando ramas y escombros. Luna sintió un escalofrío. Nadar no era su fuerte, y Sol apenas podía sostenerse. Pero el instinto la impulsaba, la misma fuerza que la había mantenido viva desde el día del abandono. Yo primero, dijo Mateo, quitándose la chaqueta y atándola alrededor de su cintura. Se metió en el agua, y el frío lo hizo jadear. Vamos, Luna, llamó, extendiendo los brazos. Luna dudó, mirando a Sol. El cachorro temblaba, pero sus ojos dorados brillaban con confianza en ella. Con un gruñido, saltó al agua, manteniendo a Sol por encima de la superficie. El frío era como un puñetazo, cortándole la respiración, pero sus patas se movieron por instinto, nadando con fuerza contra la corriente. Mateo la seguía, su rostro pálido pero decidido, el río los arrastraba, y Luna luchó por mantener la cabeza de Sol fuera del agua. Las ramas flotantes chocaban contra su cuerpo, y el rugido del agua ahogaba cualquier otro sonido. Pero entonces, un grito cortó el aire. Allí era una voz humana, no la de Mateo. Luna giró la cabeza, sus ojos captando destellos de linternas en la orilla opuesta. Los cazadores los habían encontrado. Un disparo resonó, y el agua salpicó a pocos centímetros de ella. Luna gruñó, sus patas moviéndose más rápido. Mateo nadaba a su lado, pero su respiración era cada vez más débil, y la sangre teñía el agua a su alrededor. No te detengas, gritó él, pero su voz se quebró. Luna lo miró, y por primera vez, sintió algo más que desconfianza. Mateo no era como los humanos que la abandonaron. Estaba arriesgando su vida por ellos, y eso significaba algo. Con un esfuerzo final, alcanzó la otra orilla, sus patas arañando la tierra fangosa. Depositó a Sol en el suelo, lamiéndolo rápidamente para asegurarse de que estaba bien. El cachorro tosió, escupiendo agua, pero sus ojos seguían brillando. Lo logré, mami, susurró, y Luna sintió un destello de orgullo a pesar del peligro. Mateo salió del agua, tambaleándose, y cayó de rodillas. Maldita sea, murmuró, presionando el pañuelo contra su flanco. La sangre seguía fluyendo, y Luna olfateó el aire, alarmada. El olor a muerte estaba demasiado cerca. Tenemos que seguir, dijo Mateo, pero su voz era débil, y sus ojos comenzaban a nublarse. Luna gruñó, empujándolo con el hocico. No podía dejarlo atrás, no ahora. Entonces, un aullido resonó desde la orilla opuesta. Luna giró la cabeza, y su corazón dio un vuelco. Toro estaba allí, su enorme silueta destacando contra la niebla. Los otros perros salvajes lo flanqueaban, pero no atacaban. En lugar de eso, Toro ladró con fuerza, un sonido que era tanto una advertencia como una despedida. Corred, gruñó, y Luna entendió. Toro estaba enfrentándose a los cazadores, dándoles tiempo para escapar. Los disparos resonaron de nuevo, y Toro rugió, lanzándose contra las linternas que brillaban en la niebla. Los perros salvajes lo siguieron, sus gruñidos mezclándose con los gritos de los humanos. Luna sintió una punzada de dolor. Toro estaba sacrificándose por ellos, por ella, por Sol. Pero no había tiempo para lamentarse. Empujó a Mateo con el hocico, instándolo a levantarse. Vamos, gruñó, aunque sabía que él no entendería. Mateo se puso de pie con dificultad, apoyándose en un árbol. Por ti, Luna, murmuró, y comenzaron a correr, adentrándose en el bosque. Los disparos se desvanecieron detrás de ellos, reemplazados por el silencio roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. El bosque dio paso a un claro, y la niebla se disipó lo suficiente para revelar un pueblo a lo lejos, casas de madera dispersas, luces tenues que parpadeaban en la distancia. Luna olfateó el aire, captando el olor a humo de chimenea y comida cocinándose. Pero también había algo más: desconfianza, miedo. Los humanos de este lugar no serían como Mateo, lo sabía. No confíes en ellos, pensó, recordando las manos que la habían abandonado.
Pero Mateo estaba herido, y Sol necesitaba descansar. No tenían otra opción. Cuando llegaron al borde del pueblo, un niño los vio. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento, Luna pensó que gritaría. Pero en lugar de eso, corrió hacia ellos, sus pequeñas manos extendidas. «Perros», exclamó, su voz llena de asombro. Luna gruñó por instinto, pero el niño no se inmutó. «No tengas miedo», dijo, mirando a Sol. «Os ayudaré». Mateo, apoyado contra un poste, sonrió débilmente. «Gracias, pequeño», murmuró, pero antes de que pudiera decir más, un grito agudo cortó el aire. Luna giró la cabeza, su olfato captando un nuevo peligro. Los motores estaban de vuelta, y con ellos, el olor a sangre. Toro había caído, y los cazadores no se detendrían hasta encontrarlos. La noche envolvía el pueblo en un silencio roto solo por el crujir de las hojas bajo las patas de Luna y el jadeo entrecortado de Mateo. La niebla, aunque más delgada, aún se aferraba a los contornos de las casas de madera, difuminando las luces de las ventanas como si fueran velas a punto de apagarse. Luna llevaba a Sol en el hocico, su pequeño cuerpo temblando por el frío y el cansancio. La herida en su pata había dejado de sangrar, pero cada paso era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo. Mateo, tambaleándose a su lado, apretaba el pañuelo ensangrentado contra su flanco, su rostro pálido como la luna que apenas se vislumbraba en el cielo. El olor a gasolina y el rugido de los motores de los cazadores aún resonaban en la mente de Luna, un eco que la mantenía alerta, sus orejas girando ante cada sonido. El niño que los había encontrado corría delante de ellos, sus pasos rápidos y torpes sobre el camino de tierra. «Por aquí», susurró, su voz llena de urgencia y entusiasmo infantil. Luna lo observó con cautela, su instinto dividido entre la desconfianza hacia los humanos y la desesperación por encontrar un lugar seguro. El niño, con el cabello despeinado y una chaqueta demasiado grande para su cuerpo delgado, los guió hacia un callejón estrecho entre dos casas. El olor a madera húmeda y comida rancia llenaba el aire, mezclado con el rastro de miedo que emanaba de Mateo. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», murmuró él, apoyándose contra una pared para recuperar el aliento. «Esos hombres no se rendirán». Luna depositó a Sol en el suelo, lamiendo su carita para calmarlo. «Mami, ¿dónde está Estrella?», preguntó el cachorro, sus ojos dorados brillando con preocupación. Luna sintió un nudo en el estómago. Estrella estaba en la cabaña con Clara, pero la distancia entre ellos parecía un abismo. «Pronto estaremos con ella», respondió, aunque la incertidumbre pesaba en su voz. No podía permitirse pensar en lo que podría pasar si los cazadores llegaban a la cabaña antes que ellos. Por ahora, solo podía proteger a Sol y a Mateo, el humano que, contra todo pronóstico, había arriesgado su vida por ellos. El niño se arrodilló junto a Sol, extendiendo una mano con cuidado. «Es pequeño», dijo, su voz llena de asombro. «¿Cómo se llama?» Mateo, jadeando, logró esbozar una sonrisa débil. «Sol», respondió. «Y ella es Luna». El niño asintió, como si los nombres tuvieran un significado profundo. «Soy Diego», dijo, y luego señaló una casa al final del callejón. «Mi mamá puede ayudaros. Ella quiere a los perros». Luna gruñó suavemente, su instinto protector en alerta. Pero Diego no parecía una amenaza, y Mateo estaba cada vez más débil. Con un movimiento del hocico, instó a Sol a levantarse y siguió al niño, manteniendo a Mateo cerca. La casa de Diego era humilde, con paredes de madera desgastada y un tejado que crujía bajo el peso de la lluvia que comenzaba a caer. El olor a sopa de verduras y pan recién horneado se filtraba por la puerta entreabierta, un contraste cálido con el frío que calaba los huesos de Luna. Diego entró primero, llamando a su madre con un grito apagado. «Mamá, ven, que encontré algo». Una mujer apareció en el umbral, alta y delgada, con el cabello recogido en una trenza apretada. Sus ojos, al principio llenos de sospecha, se suavizaron al ver a Sol. «Dios mío», murmuró, arrodillándose. «Pobrecito». Luna se tensó, sus colmillos apenas visibles. Pero la mujer, Ana, no se acercó demasiado. «Tranquila», dijo, su voz suave pero firme. «No os haré daño». Miró a Mateo, que apenas podía mantenerse en pie, y frunció el ceño. «¿Estás herido?».
Entra, rápido. Mateo intentó protestar, pero Ana lo tomó del brazo y lo guió al interior, dejando la puerta abierta para Luna y Sol. Luna dudó, olfateando el aire. No había olor a peligro, solo a humanidad cansada, a una vida marcada por pérdidas. Con un gruñido bajo, entró, manteniendo a Sol pegado a su lado. El interior de la casa era cálido, con una estufa encendida que llenaba el aire de un calor reconfortante. Ana sentó a Mateo en una silla y comenzó a limpiar su herida con un trapo húmedo, mientras Diego traía un cuenco de agua para Sol. Luna lo observó, asegurándose de que no hubiera nada extraño en el líquido antes de permitir que su cachorro bebiera. Gracias, murmuró Mateo, su voz débil. Ana negó con la cabeza. No me des las gracias todavía. Este pueblo no es amigo de los extraños, y mucho menos de los perros callejeros. Su tono era amargo, y Luna captó un dolor antiguo en sus palabras. Mientras Ana vendaba la herida de Mateo, Diego se sentó junto a Sol, acariciándolo con cuidado. Teníamos un perro, dijo el niño, su voz baja. Se llamaba Lobo. Pero los cazadores se lo llevaron. Luna alzó las orejas, el nombre, cazadores, resonando en su mente como un trueno. Ana suspiró, mirando a su hijo. No hagas que Diego reviva eso, dijo a Mateo. Ya ha sufrido bastante. Pero Mateo, a pesar de su debilidad, se inclinó hacia adelante. Esos hombres son traficantes. Usan perros para cazar, para pelear. Sé quiénes son, y tengo pruebas para detenerlos. Ana lo miró, incrédula. ¿Pruebas? ¿Y por qué no has ido a la policía? Mateo bajó la mirada, su rostro ensombrecido. Porque no confío en ellos. No aquí. Luna no entendía las palabras, pero la tensión en la voz de Mateo era clara. Este pueblo no era un refugio seguro, no del todo. El olor a sopa llenaba el aire, pero también había un rastro de miedo, de desconfianza. Los aldeanos no los recibirían con los brazos abiertos, y los cazadores estaban demasiado cerca. Ana dio a Sol un pedazo de pan, que el cachorro devoró con entusiasmo. Luna lo permitió, pero sus ojos no se apartaban de la puerta. La lluvia golpeaba el tejado, un tamborileo constante que ahogaba los sonidos del exterior. Pero entonces, un nuevo ruido cortó el aire, voces, pasos pesados, y el ladrido de un perro desconocido. Luna se puso en pie, gruñendo, y Diego corrió a la ventana. Son ellos, susurró, su rostro pálido. Los hombres del pueblo. No les gustan los perros. Ana se levantó, su expresión endurecida. Quedaos aquí, ordenó, tomando un palo que descansaba contra la pared. Pero antes de que pudiera salir, la puerta se abrió de golpe, y un hombre corpulento entró, seguido por otros dos. Sus ropas olían a tabaco y sudor, y sus ojos eran duros, llenos de desprecio. Ana, ¿qué es esto?, gruñó el hombre, señalando a Luna y Sol. Sabes que no queremos perros aquí. Traen problemas. Ana se interpuso entre ellos y Luna, su palo levantado. Son míos, mintió, su voz firme. Y no os atreváis a tocarlos. Luna gruñó, sus colmillos brillando en la luz de la estufa. Sol se apretó contra ella, temblando. Mateo intentó levantarse, pero la herida lo hizo caer de nuevo en la silla. Los hombres rieron, un sonido cruel que hizo que Luna sintiera un escalofrío. No son tuyos, dijo el líder, dando un paso adelante. Y ese hombre, lo conocemos. Está metido con esos traficantes. Mateo negó con la cabeza, pero antes de que pudiera hablar, un nuevo sonido resonó desde el exterior, el rugido de un motor, seguido por un grito. Los cazadores, exclamó Diego, corriendo a la ventana. Luna olfateó el aire, y el olor a gasolina y sangre regresó, más fuerte que nunca. Los hombres del pueblo se giraron, confundidos, pero no tuvieron tiempo de reaccionar. La puerta volvió a abrirse, y una figura familiar apareció, Clara, con Estrella en los brazos. Luna, gritó, su rostro lleno de alivio y pánico. Pero detrás de ella, las luces de un vehículo cortaron la noche, y el olor de los cazadores llenó el aire. Alguien los había delatado, y ahora estaban atrapados, rodeados por enemigos en un pueblo que no los quería. La lluvia golpeaba el tejado de la casa de Ana con un tamborileo furioso,
como si el cielo mismo estuviera furioso por la intrusión de los extraños. Luna, con Sol pegado a su flanco, gruñía suavemente, sus ojos ámbar fijos en los hombres del pueblo que bloqueaban la puerta. El aire dentro de la casa era denso, cargado con el olor a sudor, tabaco y el miedo que emanaba de todos, humanos y animales por igual. Clara, empapada por la lluvia, sostenía a Estrella en sus brazos, la pequeña cachorra temblando contra su pecho. «Luna», exclamó Clara, su voz quebrada por el alivio y el pánico. Pero el rugido de los motores fuera, cada vez más cercano, apagó su voz. Los cazadores habían encontrado el pueblo, y con ellos venía la amenaza de la niebla que parecía perseguirlos a todos. El líder de los aldeanos, un hombre corpulento con una barba desaliñada, dio un paso adelante, su mirada oscilando entre Luna y Clara. «Esto es un error», Ana gruñó, señalando a los perros. «Estos animales traen problemas». Y este hombre, añadió, apuntando a Mateo, que apenas podía mantenerse erguido en la silla, está con los traficantes. Todos lo saben. Ana, con el palo aún en la mano, se interpuso entre los hombres y Luna. «No sabes de qué hablas, Marcos», replicó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Ellos no son el problema. Los verdaderos monstruos están ahí fuera». Diego, escondido detrás de su madre, miraba a Sol y Estrella con ojos llenos de preocupación. «No son malos», susurró, pero su voz se perdió en la tensión del momento. Luna olfateó el aire, captando el olor a gasolina que se filtraba por la puerta entreabierta. Los cazadores estaban cerca, demasiado cerca. Su instinto le gritaba que corriera, pero no podía dejar a Mateo, ni a Clara, ni a Estrella. Y menos aún podía abandonar a Sol, que temblaba a su lado, su pata herida aún sangrando ligeramente. Mateo intentó hablar, pero un ataque de tos lo interrumpió, la sangre manchando el pañuelo que apretaba contra su flanco. «No estoy con ellos», jadeó, sus ojos nublados por el dolor. «Tengo pruebas, documentos, en la cabaña. Puedo detenerlos». Los aldeanos intercambiaron miradas, algunos dudando, otros endureciendo sus expresiones. Marcos rió, un sonido áspero que hizo que Luna gruñera. «¿Pruebas? ¿Crees que nos importa? Este pueblo no quiere problemas. Entrégalos, Ana, o lo haremos nosotros». Antes de que Ana pudiera responder, un olor nuevo cortó el aire, humo, acre y punzante, mezclado con el inconfundible aroma a madera quemada. Luna alzó las orejas, su cuerpo tenso. «Fuego», gritó Clara, corriendo hacia la ventana. A través de la lluvia, las llamas eran visibles, lamiendo las paredes de un granero al otro lado del callejón. El resplandor anaranjado cortaba la noche, y el crepitar de la madera se mezclaba con los gritos de los aldeanos que comenzaban a salir de sus casas. «Los cazadores», exclamó Ana, su rostro pálido. «Lo han hecho ellos. Quieren sacarnos». El pánico se apoderó de la habitación. Marcos y los otros hombres retrocedieron, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y furia. «Esto es tu culpa», gritó Marcos, señalando a Mateo. Pero Ana lo empujó hacia la puerta. «Si quieres salvar tu pueblo, ayúdanos en lugar de pelear», espetó. Luna no esperó a que los humanos decidieran. Con un gruñido, recogió a Sol con el hocico y corrió hacia Clara, que aún sostenía a Estrella. «Tenemos que irnos», ladró, aunque sabía que solo los cachorros entenderían. Sol gimió, pero Estrella, al ver a su madre, movió la cola débilmente. «Mami», susurró, y Luna sintió un destello de alivio al tener a sus dos cachorros cerca. Mateo se levantó con dificultad, apoyándose en Ana. El granero, jadeó. «Podemos escondernos allí, ganar tiempo». Ana asintió, pero su expresión era sombría. «Si el fuego se extiende, estaremos atrapados». No había tiempo para discutir. Clara abrió la puerta trasera, y el grupo salió al callejón, la lluvia golpeándolos como agujas frías. El granero estaba a pocos metros, sus paredes ya envueltas en humo, pero las llamas aún no lo habían consumido por completo. Luna corrió adelante, sus cachorros protegidos por Clara y Ana. El olor a humo era sofocante, y el calor comenzaba a sentirse incluso a través de la lluvia. Dentro del granero, el aire era espeso, cargado de polvo y heno seco. El olor a madera quemada se intensificaba, y el crepitar de las llamas era un rugido constante.
Luna depositó a Sol en un rincón, junto a un montón de heno que aún no había sido tocado por el fuego. Clara dejó a Estrella a su lado, y los cachorros se acurrucaron juntos, temblando. «Quedaos aquí», gruñó Luna, lamiéndolos rápidamente. Pero su atención se desvió hacia el exterior, donde las voces de los cazadores resonaban, mezcladas con los gritos de los aldeanos. «Encuéntrenlos», gritó una voz áspera, y el rugido de los motores se acercó. Ana ayudó a Mateo a sentarse contra una pared, su rostro cubierto de sudor y sangre. «No puedo seguir», murmuró él, pero Ana lo ignoró, arrancando un pedazo de su falda para improvisar un vendaje. «No te mueres hoy», dijo, su voz firme. Diego, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló junto a Luna. «No dejaré que os hagan daño», susurró, acariciando a Sol. Luna lo miró, y por primera vez, sintió una chispa de confianza hacia un humano que no era Mateo. Diego era pequeño, pero su corazón era grande, el fuego crepitaba más fuerte, y el humo comenzaba a filtrarse por las rendijas del granero. Luna olfateó el aire, captando un nuevo olor, otro cachorro, no uno de los suyos, atrapado en algún lugar dentro del granero. Sus ladridos eran débiles, apenas audibles sobre el rugido de las llamas. Luna se giró hacia Sol y Estrella, su instinto materno chocando con su necesidad de proteger a sus propios cachorros. Pero el recuerdo de Toro, sacrificándose por ellos, la golpeó como un relámpago. No podía dejar a otro animal atrás. «Quédate con ellos», gruñó a Clara, quien asintió, entendiendo su mirada. Luna corrió hacia el fondo del granero, donde el humo era más espeso y el calor le quemaba el pelaje. El cachorro, un pequeño mestizo de pelaje negro, estaba atrapado bajo una viga caída, sus patas arañando el suelo desesperadamente. Luna mordió la madera, tirando con todas sus fuerzas, pero la viga era pesada, y el fuego se acercaba. «No te rindas», gruñó, más para sí misma que para el cachorro. Con un esfuerzo final, logró mover la viga lo suficiente para liberar al pequeño, que se arrastró hacia ella, gimiendo, pero el fuego era implacable. Una pared del granero comenzó a colapsar, y las llamas lamieron el heno cercano, encendiendo una explosión de calor. Luna tomó al cachorro con el hocico y corrió de vuelta hacia sus cachorros, el humo quemándole los pulmones. Clara y Ana la vieron llegar, sus rostros llenos de alivio, pero también de terror. «Tenemos que salir», gritó Ana, ayudando a Mateo a levantarse. Diego tomó a Sol y Estrella, mientras Clara cargaba al cachorro rescatado. La puerta trasera del granero estaba bloqueada por las llamas, pero una ventana rota ofrecía una salida. Luna saltó primero, asegurándose de que el camino estuviera despejado. La lluvia seguía cayendo, pero no era suficiente para apagar el fuego. Uno por uno, los humanos y los cachorros salieron, tosiendo y tambaleándose. Pero cuando Luna miró hacia el pueblo, su corazón se detuvo. Los cazadores estaban allí, sus linternas cortando la noche, y detrás de ellos, un grupo de aldeanos, algunos con palos, otros con miedo en los ojos. Ana se interpuso, su palo levantado. «No tocaréis a estos animales», gritó, su voz resonando sobre la lluvia, pero el fuego se extendía, y el granero crujía a punto de colapsar. Luna miró a sus cachorros, luego al cachorro rescatado, que temblaba en los brazos de Clara. Había salvado a uno, pero el precio podía ser alto. La decisión era clara: quedarse y pelear, o correr y arriesgarse a perderlo todo. La lluvia caía, el fuego rugía, y los cazadores se acercaban, sus voces cortando la noche como cuchillos. El fuego devoraba el granero con un rugido voraz, las llamas lamiendo las paredes de madera mientras la lluvia caía en cortinas frías, incapaz de apagar el infierno que se alzaba en la noche. Luna, con el pelaje chamuscado y los pulmones ardiendo por el humo, corría con Sol y Estrella pegados a sus flancos, sus pequeños cuerpos temblando de miedo y cansancio. El cachorro negro que había rescatado, aún débil, estaba en los brazos de Clara, quien tropezaba tras ella, su rostro cubierto de hollín. Ana sostenía a Mateo, cuyo cuerpo apenas respondía, la sangre empapando el vendaje improvisado en su flanco. Diego, con los ojos llenos de lágrimas, corría junto a su madre, sus manos apretando un palo que parecía ridículo frente a la amenaza que los rodeaba. Los cazadores, con sus linternas cortando la lluvia, se acercaban desde el pueblo, sus voces ásperas mezclándose con los gritos de los aldeanos confundidos. Luna olfateó el aire, captando el olor a gasolina, sudor y pólvora. Los cazadores no estaban solos, algunos aldeanos,
los mismos que habían acusado a Mateo, lo seguían, sus rostros endurecidos por el miedo y la desconfianza. Pero algo había cambiado. La valentía de Ana, enfrentándose a los hombres del pueblo, y la imagen de Luna arriesgándose para salvar al cachorro negro habían tocado una fibra en algunos. Una mujer mayor, con un chal empapado sobre los hombros, se adelantó, gritando: «Basta, estos animales no son el enemigo». Su voz temblaba, pero resonó en el caos, haciendo que algunos aldeanos dudaran, sus palos bajando lentamente. Ana aprovechó el momento, levantando su palo con autoridad. «Escuchadme», gritó, su voz cortando la lluvia. «Estos perros, este hombre, no son el problema. Los verdaderos monstruos son esos cazadores, los que queman nuestro pueblo, los que trafican con vidas». Señaló a los hombres de las linternas, que ahora estaban a pocos metros, sus rostros ocultos bajo capuchas oscuras. Luna gruñó, sus colmillos brillando en la penumbra. Sol y Estrella se apretaron contra ella, y el cachorro negro, aún en los brazos de Clara, gimió débilmente. Luna sintió una oleada de determinación. Había salvado a ese cachorro, y no dejaría que los cazadores se llevaran a nadie más. Mateo, apoyado contra Ana, levantó la cabeza, su voz apenas un susurro. «Los documentos, en mi mochila, en la cabaña», jadeó. «Si los conseguimos, podemos detenerlos». Ana lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. «Estás loco», dijo, pero su tono era más suave ahora, como si comenzara a creer en él. Clara, tosiendo por el humo, se acercó. «La cabaña no está lejos», dijo. «Pero el fuego se está extendiendo. No sé si podremos llegar». Luna no entendía las palabras, pero captó la urgencia. La cabaña era donde habían dejado a los otros animales, donde Estrella había estado a salvo. Si podían volver, tal vez podrían salvar a todos. El líder de los cazadores, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba el rostro, dio un paso adelante, su linterna iluminando a Luna y los cachorros. «Entréguenlos», gruñó, su voz fría como el acero. «O quemaremos todo este maldito pueblo». Los aldeanos retrocedieron, pero Ana no se movió. «No», dijo, su palo levantado. Diego, a su lado, apretó los puños, sus ojos llenos de una valentía que desafiaba su pequeño tamaño. «No os los llevaréis», dijo, su voz temblando pero firme. Luna sintió el calor del fuego a su espalda, el humo quemándole los ojos. El granero estaba a punto de colapsar, y el camino al pueblo estaba bloqueado por los cazadores. Pero entonces, un nuevo sonido rompió el caos, ladridos, fuertes y coordinados, viniendo desde la niebla. Luna alzó las orejas, su corazón dando un vuelco. Era Toro. No estaba muerto. Su enorme silueta emergió de la lluvia, seguido por dos perros de su manada, sus cuerpos cubiertos de sangre pero aún fuertes. «Luna», ladró, su voz resonando como un trueno. «No estás sola». Los cazadores se giraron, sorprendidos, y Toro se lanzó contra ellos, sus colmillos destrozando la linterna del líder. Los otros perros lo siguieron, atacando con una furia nacida del dolor y la desesperación. Los aldeanos, inspirados por la valentía de los animales, comenzaron a moverse. La mujer mayor levantó su chal, gritando a los otros: «Ayudadlos, no dejéis que esos monstruos ganen». Algunos aldeanos, todavía dudando, tomaron palos y piedras, uniéndose a la pelea. Luna no esperó. Con un gruñido, corrió hacia el granero, buscando al cachorro negro que Clara había dejado en el suelo para ayudar a Mateo. Las llamas lamían las paredes, y el humo era tan espeso que apenas podía ver. Pero su olfato la guió hasta el pequeño, que yacía bajo un montón de heno ardiente. Luna mordió el heno, ignorando el calor que le quemaba el hocico, y arrastró al cachorro hacia la salida. Su pelaje estaba chamuscado, y una de sus patas estaba herida, pero seguía vivo. Lo llevó hasta Clara, que lo tomó con lágrimas en los ojos. «Eres increíble», susurró, acariciando el lomo de Luna. El granero crujió, y una viga cayó, bloqueando la salida principal. Luna giró, buscando otra vía, pero el fuego se cerraba a su alrededor. Ana, con Mateo apoyado en su hombro, señaló una ventana rota en la parte trasera. «Por ahí», gritó. Luna tomó a Sol y Estrella con el hocico, asegurándose de que estuvieran a salvo, y corrió hacia la ventana.
El vidrio roto cortó su piel, pero no se detuvo. Clara y Diego la siguieron, mientras Ana ayudaba a Mateo a arrastrarse por la abertura. Fuera, la lluvia seguía cayendo, pero el fuego se extendía, lamiendo las casas cercanas. Toro y los perros salvajes seguían luchando contra los cazadores, pero estaban en desventaja. Los disparos resonaban, y Luna vio a uno de los perros caer, su cuerpo inerte en el lodo. Toro rugió, embistiendo al líder, pero un nuevo disparo lo alcanzó, y su enorme cuerpo se tambaleó. No, ladró Luna, pero no podía detenerse. Tenía que proteger a sus cachorros. Ana, con Mateo casi inconsciente, se giró hacia los aldeanos que ahora luchaban junto a ellos. «A la cabaña», gritó. «Tenemos que proteger los documentos». Algunos aldeanos asintieron, sus rostros endurecidos por una nueva determinación. La mujer mayor tomó la mano de Diego, guiándolo a través del caos. Luna corrió adelante, sus cachorros a su lado, el cachorro negro en los brazos de Clara. El camino a la cabaña era traicionero, la lluvia convirtiendo el suelo en un lodazal, pero Luna no se detuvo. El olor a humo y sangre la perseguía, pero también el recuerdo de Toro, luchando hasta el final. Cuando llegaron a la cabaña, el fuego aún no había alcanzado el lugar, pero el aire estaba cargado de tensión. Clara entró primero, buscando la mochila de Mateo. «Aquí», y exclamó, levantando una bolsa de cuero llena de papeles. Mateo, apoyado contra la pared, asintió débilmente. «Llévalos a la ciudad», jadeó. «Hay un hombre en la estación de policía, él sabrá qué hacer». Ana asintió, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde las luces de los cazadores reaparecieron, cortando la lluvia. Luna gruñó, sus colmillos brillando. Los cazadores no se rendirían, y el pueblo estaba al borde del caos. Pero algo había cambiado. Los aldeanos, inspirados por la valentía de Luna y la determinación de Ana, comenzaban a unirse, sus voces alzándose contra los traficantes. Luna miró a sus cachorros, luego al cachorro negro, que ahora descansaba junto a Clara. Había arriesgado todo por salvarlo, y ahora debía arriesgarse de nuevo. Los motores rugían más cerca, y un nuevo disparo resonó, seguido por el aullido de Toro, débil pero vivo. Luna supo que el enfrentamiento final estaba cerca, y que todo dependía de ella. La lluvia caía en torrentes, un velo gris que se mezclaba con el humo que aún flotaba desde el granero incendiado. Luna, con el pelaje empapado y chamuscado, estaba de pie frente a la cabaña, sus ojos ámbar brillando con una furia que ardía más fuerte que las llamas que habían consumido el pueblo. Sol y Estrella se acurrucaban a su lado, sus pequeños cuerpos temblando bajo la lluvia, pero sus ojos reflejaban la misma determinación que los de su madre. El cachorro negro, rescatado del fuego, yacía junto a Clara, que lo protegía con su chaqueta. Ana sostenía a Mateo, cuyo rostro pálido apenas ocultaba el dolor de su herida, mientras Diego, con un palo en la mano, miraba hacia la niebla que se alzaba de nuevo, trayendo consigo el rugido de los motores de los cazadores. El aullido de Toro, débil pero vivo, resonó desde la distancia, un recordatorio de que la lucha no había terminado. Luna olfateó el aire, captando el olor a gasolina, pólvora y sangre. Los cazadores estaban cerca, sus linternas cortando la niebla como cuchillos. Pero algo había cambiado en el pueblo. Los aldeanos, antes divididos por el miedo, ahora se reunían alrededor de Ana, sus rostros endurecidos por una nueva resolución. La mujer mayor que había hablado antes levantó una horca, su voz temblando pero firme. «No dejaré que estos monstruos destruyan nuestro hogar», dijo, y otros asintieron, armándose con palos, piedras y cualquier cosa que encontraran. Luna gruñó, sus colmillos brillando bajo la lluvia. El líder de los cazadores, el hombre con la cicatriz que le cruzaba el rostro, emergió de la niebla, su figura imponente envuelta en una capa oscura. A su lado, dos hombres más, armados con rifles, flanqueaban un todoterreno cubierto de lodo. «Entréguenlos», gruñó el líder, su voz fría como el acero. «Los perros, el hombre, los documentos. Todo». Señaló la mochila que Clara sostenía, donde estaban las pruebas que podían desmantelar su red de tráfico. Mateo, apoyado contra Ana, levantó la cabeza. «Nunca», jadeó, su voz débil pero desafiante. Luna dio un paso adelante, su cuerpo tenso, lista para pelear. Sol y Estrella la miraron, y ella les gruñó suavemente: «Quedaos atrás».
Los cachorros obedecieron, retrocediendo hacia Clara. Pero el cachorro negro, aún débil, intentó levantarse, su pequeño cuerpo temblando. Luna lo miró, y un destello de Toro cruzó su mente, su sacrificio, su lucha, su dolor compartido. No dejaría que ese cachorro, ni ningún otro, cayera en manos de estos hombres. Ana se interpuso, su palo levantado. No tocaréis a estos animales, dijo, su voz resonando sobre la lluvia. Diego, a su lado, apretó los puños, sus ojos brillando con una valentía que desafiaba su edad. Los aldeanos se acercaron, formando un semicírculo detrás de Ana, sus armas improvisadas listas. Pero los cazadores no se inmutaron. El líder rió, un sonido cruel que hizo que Luna gruñera. «¿Creen que pueden detenernos?», dijo, levantando su rifle. «Este pueblo es nuestro. Siempre lo ha sido». Antes de que pudiera disparar, un aullido cortó el aire. Toro apareció, su enorme cuerpo cubierto de sangre, pero aún fuerte. Los dos perros que lo habían seguido en el granero estaban a su lado, sus gruñidos resonando como un desafío. «Luna», ladró Toro, su voz áspera pero poderosa. «Ahora». Luna no dudó. Con un rugido, se lanzó contra el líder, sus colmillos buscando su brazo. Toro y sus perros atacaron a los otros cazadores, un torbellino de furia y dientes que desató el caos. Los aldeanos, inspirados, se unieron a la pelea, sus gritos mezclándose con los ladridos y los disparos. El líder de los cazadores esquivó a Luna, pero no fue lo suficientemente rápido. Ella lo derribó, sus colmillos rozando su capa mientras él gritaba de dolor. Ana corrió hacia adelante, golpeando al hombre con su palo, mientras Clara protegía a los cachorros, manteniéndolos lejos del caos. Mateo, con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hacia la mochila, sacando los documentos y sosteniéndolos en alto. «Esto termina aquí», gritó, su voz quebrándose. Uno de los cazadores levantó su rifle, pero un aldeano lo derribó con una piedra, y el arma cayó al lodo. Luna luchaba con todo lo que tenía, su cuerpo movido por un instinto que iba más allá de la supervivencia. Era por Sol, por Estrella, por el cachorro negro, por Toro, por todos los animales que habían sido olvidados. Toro, a su lado, embistió a otro cazador, pero un disparo lo alcanzó, y su cuerpo se tambaleó. «Toro», ladró Luna, pero él no respondió. Cayó al suelo, su respiración entrecortada, sus ojos grises aún brillando con desafío. Luna rugió, su furia explotando, y derribó al líder de los cazadores, manteniéndolo inmovilizado bajo sus patas. Los aldeanos, ahora completamente comprometidos, superaron a los cazadores restantes. La mujer mayor golpeó a uno con su horca, mientras Diego y otros niños arrojaban piedras, distrayendo a los hombres armados. Clara corrió hacia Mateo, ayudándolo a sostener los documentos mientras la lluvia los empapaba. «Tenemos que llevar esto a la ciudad», dijo, su voz temblando pero decidida. Ana asintió, tomando la mochila. «Iré yo», dijo. «Tú quédate con los cachorros». El líder de los cazadores, aún bajo las patas de Luna, rió débilmente. «No ganaréis», susurró. «Siempre habrá más como nosotros». Luna gruñó, sus colmillos a centímetros de su rostro. Pero no lo mordió. En lugar de eso, lo miró a los ojos, dejando que viera su fuerza, su dolor, su amor por sus cachorros. «No mientras estemos aquí», pensó, y retrocedió, permitiendo que los aldeanos lo ataran con cuerdas. La pelea terminó tan rápido como había comenzado. Los cazadores fueron reducidos, sus armas confiscadas por los aldeanos. Toro yacía en el lodo, su respiración débil pero estable. Luna se acercó a él, lamiendo su hocico. «Lo hicimos», gruñó, aunque sabía que el precio había sido alto. Toro la miró, sus ojos grises nublados pero cálidos. «Por los nuestros», murmuró, antes de cerrar los ojos. Ana y un grupo de aldeanos partieron hacia la ciudad, llevando los documentos de Mateo. La lluvia comenzaba a amainar, y la niebla se disipaba, revelando un amanecer pálido en el horizonte. Luna llevó a Sol, Estrella y al cachorro negro a la casa de Ana, donde Diego los esperaba con una manta limpia. Clara y la mujer mayor cuidaron de Toro, que milagrosamente seguía vivo, aunque débil. Mateo, ahora atendido por un médico del pueblo, sonrió débilmente al ver a Luna. «Lo lograste», murmuró, y ella inclinó la cabeza,
aceptando su gratitud. Días después, los documentos llegaron a las autoridades, y la red de traficantes comenzó a desmantelarse. El pueblo, antes dividido, encontró una nueva unidad, inspirado por la valentía de Luna y la compasión de Ana. Luna y sus cachorros encontraron un hogar con Ana y Diego, quienes los acogieron como familia. El cachorro negro, al que Diego llamó Sombra, creció fuerte, siempre apegado a Luna. Toro, tras semanas de recuperación, regresó al bosque con los perros que lo seguían, pero prometió volver si Luna lo necesitaba. Cada amanecer, Luna se sentaba en el porche de la casa, mirando hacia la niebla que aún flotaba en la distancia. Sol y Estrella jugaban a su lado, sus risas llenando el aire con una alegría que alguna vez había creído perdida. Pero su mirada siempre volvía a la niebla, un recordatorio de los que aún estaban olvidados, de los que no habían encontrado un hogar. La niebla se levanta, pensó, pero nunca olvida. Su corazón, aunque lleno de amor por sus cachorros, llevaba el peso de los que habían quedado atrás, y una promesa silenciosa de no dejar que su lucha fuera en vano.